Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar una tarta de calabaza sin horno hecha en el microondas, que es súper fácil, queda súper rica y lo mejor de todo es que se prepara en muy poquito tiempo. Así que si la queréis hacer tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a hacer es cocer 330 gramos de calabaza, que como podéis ver he cortado en trocitos pequeños para que se cuezan más fácilmente. Yo lo voy a hacer en el microondas, así que le voy a echar un chorrito de agua y la voy a cubrir con un plástico film. Si queréis también la podéis cocer en una olla con agua hirviendo hasta que la calabaza esté totalmente tierna, pero personalmente me resulta mucho más cómodo en el microondas. Dejaremos que se cueza en el microondas a máxima potencia durante unos 5 minutos. Pasado el tiempo le quitamos el plástico film con cuidadito porque sale vapor que quema mucho. Y con ayuda de un tenedor vamos a comprobar que la calabaza ya esté totalmente tierna. Así que ya le voy a quitar todo este agua de la cocción que ha sobrado y la vamos a chafar muy bien con ayuda de un tenedor. Una vez lista la pasamos a un recipiente más amplio y le vamos a añadir 200 gramos de azúcar y 4 huevos. Lo batimos todo muy bien. Y una vez que la mezcla esté espumosa, vamos a añadir 130 mililitros de aceite suave, como puede ser de oliva o de girasol. Volvemos a mezclar. Y ya tan solo tenemos que añadir los ingredientes secos pasándolos previamente por un colador para evitar que queden grumos. Así que añadimos en él 300 gramos de harina de trigo, 12 gramos de levadura química o polvos para hornear, una cucharadita de canela molida y opcionalmente una pizca de nuez moscada. Lo tamizamos todo muy bien y lo integramos. Una vez que la mezcla tenga esta consistencia y no haya grumos de harina, ya la tenemos lista. Para hacer el bizcocho yo voy a utilizar este molde apto para microondas que mide 22 centímetros de diámetro y le voy a poner en las paredes un poquito de spray antiadherente para que el bizcocho no se pegue, aunque si no tenéis le podéis poner un poquito de aceite. Así que ya vertemos toda la masa directamente en el molde y al microondas. Dejaremos que se haga en el microondas a media potencia durante aproximadamente unos 12 minutos o hasta que veáis que esté hecho. Si no tenéis microondas, lo podéis hacer en el horno a 170 grados centígrados durante unos 35 minutos. Pasado el tiempo, nuestro bizcocho ya está listo, así que vamos a comprobarlo introduciendo un palillito justo en el centro. Y como podéis ver sale totalmente limpio, así que ya vamos a dejar que se temple en una rejilla durante aproximadamente unos 15 minutitos. A continuación, antes de desmoldar el bizcocho, le vamos a quitar esta pequeña barriguita que tiene por aquí para que nos quede totalmente plana. Así que simplemente con ayuda de un cuchillo de sierra o una lira, lo cortamos. Y este trocito nos lo comemos mientras terminamos la tarta. Para desmoldarlo simplemente le colocamos encima una rejilla y le damos la vuelta. ¡Alejo! Mirad lo bien y tiernecito que ha quedado nuestro bizcocho. Así que ya vamos a dejar que se enfríe por completo sobre la rejilla mientras continuamos con la receta. Para complementar nuestro bizcocho vamos a hacer un frosting de queso, así que en un recipiente ponemos 80 gramos de mantequilla sin sal y 70 gramos de azúcar glass o impalpable. Es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que podamos mezclarla bien. Así que con ayuda de un batidor de varillas, que puede ser manual o eléctrico, vamos a darle caña. Ahora añadimos 70 gramos de queso crema tipo Filadelfia y lo integramos. Una vez que tengamos el frosting con esta consistencia, ya está listo. El bizcocho ya se ha enfriado por completo, así que lo he puesto en una base para tartas y ya le vamos a colocar por encima el frosting que hemos preparado. Se extiende con ayuda de una lengua pastelera. Personalmente me gusta dejarla así, ya que me parece que le da un toque rústico.
así que ya tan solo nos queda decorarla a nuestro gusto. Yo le voy a poner unas pipas de calabaza por el borde y también unas bolitas de chocolate de color naranja. Como veis, con una decoración muy sencilla, esta tarta está preciosa. Así que ahora he cortado un trocito para que veáis lo bien que queda por dentro y ya mismo la voy a probar. Está buenísima, el bizcocho ha quedado muy esponjoso y la combinación entre la calabaza, las especias, el frosting de queso queda súper bien, así que esta tarta está súper recomendada. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro nuevo libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós!